Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a esta clase en formato e-learning del ramo de emprendimiento, el módulo 2, en donde estamos desarrollando ya nuestra idea de negocio. ¿Ya? Haciendo un resumen de todo, hasta el momento nosotros a través de un brainstorming logramos determinar cuál es la problemática que vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la metodología para innovar, para generar proyectos de innovación, en donde es un ciclo de 4 pasos, ¿ya? En donde lo primero que tenemos que hacer es lo que ya realizamos, que es la construcción de la problemática, ¿ya? Definimos claramente cuál es el dolor que percibe un segmento de clientes, ¿ya? Lo más importante siempre, en todo momento, es la validación, ¿ya? Y que es la especie de actividad que tuvimos en la última clase del World Coffee, en donde nosotros exponemos esta problemática a un público que la pueda sentir, que me pueda opinar, para yo profundizar un poco más en esta problemática. Eso se llama diseño de la interacción. Yo determino un experimento que me permite a mí visualizar si la problemática que detecté realmente la está sufriendo, realmente es un dolor y realmente la percibe un público objetivo que yo determino, ¿ya? Luego de esto viene la construcción de la solución. En base a las reales necesidades de un público objetivo, yo construyo esta solución y posteriormente la pongo a disposición, ya sea a través de un prototipo, de una demo o de un producto mínimo viable, algo que me permita a mí experimentar, interactuar con ese cliente que está sintiendo esa problemática para que pueda utilizar mi solución y ver si realmente cumple el objetivo de solucionar su problemática, ¿ya? Esto es un proceso iterativo, se repite varias veces hasta lograr el objetivo de conseguir un proyecto de innovación, un producto que sea altamente atractivo para las personas, para nuestros clientes, ¿ya? Vamos a ir entonces un poquito más al detalle. Lo que ustedes tienen que hacer en este momento, ahora que ya tienen la temática de la problemática, porque ustedes tienen prácticamente un título, ustedes tienen que formular la problemática. ¿Y cómo se hace esto? Siempre busquen fuentes confiables que permita visualizar realmente cuál es la problemática, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, están trabajando con el agua y lo contaminada que está este agua, ustedes pueden buscar estudios que refieran a eso, decir que según el estudio tanto, en las regiones del norte tenemos agua no potable, por ejemplo, o pueden basarse en varias investigaciones y estudios, ¿ya? Si no existen esas investigaciones o estudios, porque tal vez nuestra problemática es un poquito más local, tal vez es un poquito más cotidiana, lo que podemos hacer para formular una problemática es realizar experimentos, realizar encuestas, realizar entrevistas que me permita a mí capturar un público objetivo que me permita validar esta problemática. ¿Ya? Si no hay estudios, yo puedo crear esos estudios a raíz de entrevistas y encuestas. ¿Ya? Algo muy interesante que se da cuando uno habla con este usuario, con esta persona que siente la problemática, es la ipseidad y la mitseidad. ¿Qué es esto? La ipseidad es cuando esa persona te menciona, tú le haces la pregunta de qué está sufriendo, cuál es su dolor, qué le parece este problema, ¿me puede contar un poco más? La ipseidad, la ipseidad, perdón, es lo que él te cuenta, lo que él dice, lo que sale de su boca hacia afuera, ¿ya? Y la mitseidad es lo que realmente hace, lo que realmente siente. Por ejemplo, siempre le menciono el tema de el río de Copiapó. Todos nosotros decimos que nos molesta y es algo sumamente molesto para nosotros que esté muy contaminado. Ipseidad, lo decimos, ¿ya? Mitseidad, por otro lado, es cuando nosotros tomamos acciones reales para solucionar esa problemática. Y esto es la comparación realmente entre lo que dice y lo que realmente hace. Y a nosotros nos tiene que preocupar realmente lo que hace, ¿ya? Porque la boca da para mucho, pero los que generan acciones, eso es lo importante. Entonces, si un público objetivo que yo determiné está tomando acciones, ya sea encontrando soluciones de mercado a la problemática que yo le planteé, está buscando y tal vez esas soluciones de mercado no lo satisfacen, eso es mixedad y eso es muy importante y eso para ustedes da luces de inmediato de que el proyecto puede tener una buena base, ¿ya? Porque esta persona ya está buscando alternativas para solucionar su problemática. Luego, cuando tenemos más o menos claro esto, es muy importante definir el arquetipo. ¿Y qué es el arquetipo? Son las características en comunes que engloban a nuestro público objetivo, a nuestros clientes, ¿ya? Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entra la segmentación demográfica, psicográfica y la definición real del cliente objetivo, ¿ya? Y también tenemos que dimensionar el contexto. Recuerden la clase anterior en donde hablamos que no solamente basta con un problema, sino que también tenemos que verlo tanto en modo social y también en modo económico. ¿Qué está pasando?
El ejemplo que les di, por ejemplo, de la bicicleta. Los chicos que solucionaron la problemática del robo de bicicleta a través de esta modificación de la bicicleta Yerka, ellos además de la problemática la validaron, pero también visualizaron el contexto, ¿ya? ¿Dónde estamos? Estamos en Chile, ¿ya? Entonces, en Chile la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por una bicicleta que tal vez no es profesional. Ahí descubrieron, a base de varios estudios, varias investigaciones de mercado, que su mercado no estaba acá. Su mercado estaba, por ejemplo, en Estados Unidos. De ahí ellos iniciaron sus actividades y partieron desde allá. Todo por la determinación del contexto. Y luego, cuando ya estaban consolidados, vinieron a Chile y empezaron su negocio acá, de manera nacional. Esto habla de la formulación y la construcción de una problemática. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer para presentarme en la evaluación número 2 el proyecto, el problema que ustedes van a solucionar. Recuerden siempre, un problema, un contexto y datos confiables que me permitan visualizar realmente si la problemática es algo concreto, es algo real y está validado, o simplemente es una apreciación de ustedes. Si es una apreciación de ustedes, va a tener poco impacto. Y si ustedes presentan eso a un proyecto de innovación de Corfo, por ejemplo, van a tener muy bajo puntaje. El siguiente criterio es el diseño de la interacción. Entonces, cuando yo determino quién es mi público objetivo y cuál es el dolor que está sintiendo, yo tengo que diseñar un instrumento que me permita a mí validarlo, ¿ya? Y cuantificarlo. Para eso, yo recomiendo mucho que en primera instancia sean entrevistas de trabajo, entrevistas. Entonces yo me entrevisto con estas personas porque la entrevista es más personal y me permite sacar mucha más información. Con un par de entrevistas que yo siempre recomiendo, que en etapas iniciales sean 20, entre 20 y 100, depende del tipo de proyecto, ¿ya? Si el proyecto, por ejemplo, es de uso más masivo, si es para persona, cliente final, yo recomiendo 100. Si el problema lo siente en empresa, con 20 es un buen número representativo, ¿ya? Recuerden que estamos netamente hablando del mundo del emprendimiento en fases muy iniciales, ¿ya? Entonces, en base a eso, ya tenemos la cantidad de personas que vamos a entrevistar y nosotros fabricamos el instrumento. Fabricamos una entrevista, diseñamos una encuesta también. La encuesta es posterior a la entrevista. Con la entrevista yo valido la problemática y voy más al detalle. Cuando ya tengo ese detalle, lo puedo llevar a una encuesta masiva y así tengo mayor representatividad en la respuesta que me dan, mayor cantidad de gente me respondió y me validó realmente la problemática que yo estoy sosteniendo, ¿ya? Acá la metodología se llama sal del edificio, ¿ya? Muévete. El emprendedor tiene que estar en terreno. En la entrevista ideal, obviamente fuera del contexto COVID, ideal que fueran de tú a tú. Usted acercarse, por ejemplo, si sus clientes son pymes locales, acercarse ustedes mismos a las pymes, hablar con ellos, porque de esta manera se adquiere información valiosa para su proyecto. Luego viene la metodología para innovar. Una vez tengo validado la problemática y quienes lo están sufriendo y sé que ellos están dispuestos a comprar mi producto, mi solución, yo la empiezo a construir, ¿ya? Y aquí la consigna es bien sencilla. Equivócate rápido y equivócate a bajo costo, ¿ya? No gasten tiempo, esfuerzo y recursos en hacer una solución que nadie quiere, ¿ya? Primero, empiecen a diseñar desde lo más básico. El modelo de prototipado tiene varias etapas. El primero empieza con un diagrama, un plano, algo físico, pero principalmente es bajar esta idea que tú tienes en la mente, bajarlo y plasmarlo a algo más concreto, ¿ya? Que puede ser un papel, como les digo, yo puedo dibujarlo, yo puedo hacer un plano. Imagínense que es la primera vez que ustedes traspasan esa idea al papel, ¿ya? Luego empieza a evolucionar el tema del prototipado, ya podemos llevarlo del papel, por ejemplo, al mundo digital y empezar a diseñar de manera 3D. Ahí nacen los mockup, que principalmente están diseñados para el mundo de la informática, por ejemplo, en donde antes de hacer una aplicación, antes de hacer una plataforma o antes de hacer un software, yo lo que puedo hacer es pantallazos, ¿ya? Pesco una plantilla, pesco una PPT, coloco una imagen de fondo de un celular y a través de dibujos, de distintos botones, de distintos iconos que yo voy encontrando en la web, voy diseñando cada uno de los pantallazos que va a tener mi aplicación, por ejemplo. De esta forma, con ese mockup, yo puedo presentarlo a este cliente objetivo y mencionarle, mire, esto es lo que estoy visualizando crear. Esta es la aplicación que yo creo que va a funcionar. Y no solamente para el mundo digital.
Y si ustedes están haciendo algún producto, lo mismo, lo pueden dibujar, lo pueden maquetear en 3D en algún software como SketchUp, por ejemplo, que es gratuito, y después imprimirlo. Y con esas impresiones, con esos dibujos, ustedes van y se los muestran al cliente objetivo, ¿ya? Todo con el fin de tener retroalimentación. Fíjense que pasamos de una idea en mi cabeza a algo más concreto, que es el papel, o tal vez una impresión, que finalmente me lleva sumamente pocos recursos. A lo más tendré que gastar un poco de tinta y un poco de papel. Luego, después de tener esta retroalimentación la más rápida, podemos ir evolucionando aún más nuestro proyecto, ¿ya? Y ahí empezamos con los PMB, que significa el producto mínimo viable. Empezamos ya a meter mano a la obra y empezamos a construir un prototipo. Ya puede ser un hardware, puede ser un software, eh, puede ser en formato físico. Entonces yo empiezo a construir y lo importante del PMB es llegar a un producto que cumpla la funcionalidad que yo digo que va a cumplir, independiente si no está listo para la venta, ¿ya? Yo puedo crear un producto que solucione la problemática, por ejemplo, del agua. Yo diseñé un filtro completamente nuevo que yo lo instalo en las, ¿cuánto se llama? En las duchas, por ejemplo, y de inmediato me purifica un poco el agua y esto mejora, por ejemplo, el lavado del cabello o el cuidado del cuerpo. Entonces, ese producto yo lo puedo crear con materiales muy desechables, con PVC, con materiales baratos, y si cumple la función y si me permite probarlo y el cliente lo puede tener ahí y se puede duchar unas 20 veces y comprobar, por ejemplo, cómo es el pelo con el producto y sin el producto, eso te sirve. Eso te da mucha información de que vas por buen camino y después, recién después, empiezas a pensar en el término de ese producto. Estamos hablando del diseño final, estamos hablando de cuáles van a ser los componentes finales en términos de materiales, estamos hablando del packing, cómo va a estar envuelto, cómo lo va a vender, va a ser una caja, va a ser una bolsa, etcétera, ¿ya? Pero la idea es siempre ir construyendo de menos a más, siempre gastando pocos recursos y del minuto uno interactuando con el cliente para que ustedes puedan tener claridad en la confección y el desarrollo de su proyecto, ¿ya? Entonces construimos prototipos alfa, por ejemplo, eso se ve en informática. Yo puedo lanzar un proyecto alfa que está en fase de desarrollo, pero hay mucho público objetivo que está dispuesto a testear, que les gusta, por ejemplo, tener la primicia del lanzamiento de un software y está dispuesto a instalarlo y usarlo en alfa, ¿ya? Sabiendo que no está terminado, sabiendo que va a tener errores, hay un montón de gente que está dispuesta a usarlo. ¿Por qué? Porque quieren la primicia, quieren ser los primeros, quieren conocer cómo funciona tu software, tu aplicación, para posteriormente obtenerla cuando esté finalizada. En estos periodos de alfa y también de beta, ¿ya? Beta es la siguiente versión. Entonces tú lanzas un alfa, testeas, el público te da el feedback, tú lo mejoras y ya después puedes lanzar un beta, que es una versión mucho más mejorada, pero aún sigue estando no terminada, pero está muy cercano a su finalización, ¿ya? Después del beta ya viene el lanzamiento final del software o del producto. Principalmente así se empieza a desarrollar, se empieza a llevar desde la mente algo concreto, el producto o el servicio que estamos desarrollando. Y como les comentaba, en todo momento de esta interacción tiene que estar el cliente. Desde el minuto uno, tú interactúas, tú le muestras, eh, empiezas, la idea es tener siempre una base de datos de quién está probando tu producto y estar constantemente revisando qué te va recomendando. Tú vas concluyendo las cosas que tienes que mejorar, qué cosas tienes que sacar de tu producto, qué cosas realmente generan valor y qué cosas no generan valor, ¿ya? Porque por lo general los emprendedores quieren hacer un producto perfecto, pero lo perfecto nunca es lo ideal, ¿ya? Porque para una persona que tiene altos conocimientos técnicos, un producto jamás va a estar terminado. Él le va a seguir ingresando mejoras, 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 y finalmente se da cuenta de que le agregó 3, 4, 5 módulos y el cliente solamente necesitaba el primero y el segundo. Entonces perdió dinero haciendo 3 módulos que nadie quería comprar. Por eso es tan importante siempre la iteración y este modelo científico de co-creación de proyectos para que generar proyectos de innovación, proyectos dinámicos. Ese es el paso bastante sencillo, es un paso que ustedes tienen que hacer y muy importante es la fase de definición del arquetipo. Como les comentaba, ¿qué es arquetipo? El término arquetipo hace referencia a
modelos de personas que representan patrones de comportamiento, motivaciones, estilos de vida, hábitos, intereses y necesidades de tus clientes. Es decir, agrupamos a personas que tienen el mismo comportamiento, mismas motivaciones, estilos de vida y actitudes similares y gustos y preferencias similares y los definimos como nuestro arquetipo, nuestro cliente objetivo. Y no solamente tiene que ver con personas, también podemos hacer lo mismo con empresas, ¿ya? Entonces debemos definir quién y quiénes serán los arquetipos que vamos a estudiar, que son las personas o las empresas que están sufriendo esta problemática, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo definimos quién es nuestro arquetipo? Y aquí vienen las segmentaciones. Esto tal vez ustedes lo vieron en algún ramo de marketing. Eh, la segmentación se divide en segmentación demográfica y segmentación psicográfica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de segmentación demográfica, hablamos de datos, hablamos de data que yo puedo obtener de mi cliente objetivo, ¿ya? Y que es representativa. Por ejemplo, ¿dónde viven? La localidad es una característica demográfica. Yo puedo visualizar que, por ejemplo, mis clientes solamente están en Copiapó, porque tal vez mi solución está dirigida a personas que viven en esta región. Entonces, ya tengo una segmentación y solamente mis clientes están en Copiapó, ¿ya? ¿Qué usan, por ejemplo? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son, por ejemplo, muy importante, cuál es la edad, el sexo, dónde viven, el nivel de ingreso? Y esto es sumamente importante. En el lenguaje coloquial, nosotros usamos, por ejemplo, las categorías clase media o pobreza, por ejemplo, usamos esas determinaciones. Pero en el mundo de los negocios se habla de segmentación por estados socioeconómicos, ¿ya? Que van desde la E, que es la sección más vulnerable de nuestro país, hasta la A, ¿ya? Por eso recuerden siempre cuando se menciona en la televisión o en el diario vivir el ABC1. ¿Quién es el ABC1? Es la persona que tiene mayor poder adquisitivo. ¿Y por qué se le dice ABC1? Justamente porque según la nomenclatura de los niveles de ingreso en Chile, el A, B y el C1 son los segmentos socioeconómicos más pudientes de nuestro país, ¿ya? Es sumamente importante determinar qué segmento de cliente es el que te va a comprar. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿ya? Hay muchas personas que dicen, es que todas las personas me pueden comprar mi producto, pero no. Fíjense que es muy poco probable que una persona, por ejemplo, una persona vulnerable adquiera un producto que también está adquiriendo una persona muy pudiente, ¿ya? Una persona vulnerable, por ejemplo, no va a comprar el mismo producto que está comprando Leonardo Farca. Es prácticamente imposible. Entonces, es sumamente importante que ustedes determinen cuál es su segmento de cliente en base también a el estado socioeconómico de su grupo, de su arquetipo, ¿ya? Como base, como mínimo, para una buena segmentación, yo pido 4 factores. Sexo, que puede ser hombre, puede ser mujer, pueden ser ambos, ¿ya? Edad, y acá estamos hablando de rangos de edad. Hay muchas personas que me dicen, pero es que yo puedo venderle a un niño de 8 años hasta una persona de 90. Y no, nosotros cuando buscamos clientes objetivos, buscamos clientes representativos, es decir, quiénes son los que más te compran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si decimos el ejemplo de un champú para mujer, por ejemplo, el sexo obviamente sería mujer y tal vez este champú está ligado más la propuesta de valor de este champú es que está perfectamente realizado para mujeres que tienen el pelo teñido, ¿ya? Entonces, en eso ustedes pueden visualizar, por ejemplo, en los rangos de edades en los que más la mujer ya se empieza a teñir el pelo. Entonces, ahí ya tienen un parámetro para decir, mira, estoy inventando, puede ser como desde los 20 hasta los 55, la mujer se tiñe harto el pelo. Tal vez de los 55 en adelante ya no es tan importante. Entonces, ese público objetivo ya lo pierdes. Independiente que ustedes me digan, por ejemplo, que hay ciertas abuelitas que siguen tiñéndose el pelo, pero estamos hablando de representatividad. Si el número de abuelitas es realmente bajo de que se tiñen el pelo, por lo tanto no compran este producto, tenemos que sacarlos de nuestro núcleo porque nosotros tenemos que enfocar todos nuestros recursos en nuestro cliente objetivo. Esos son los que realmente nos generan ganancias. El resto los podemos considerar como clientes potenciales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces les decía, 4 criterios: sexo, edad, localidad y nivel de ingreso. Son los 4 criterios que yo les voy a exigir para una buena determinación de quién es su cliente. Ahora, existen otros factores que van a depender netamente del tipo de proyecto que yo estoy realizando. Por ejemplo,
Si ustedes están realizando una empresa de venta de vestidos de novia, es muy importante que ustedes conozcan el estado civil de sus clientes. Es fundamental, esa información les va a dar eh, o sea, ese dato le va a dar mucha información a ustedes para la toma de decisiones en su negocio, ¿ya? Otros factores pueden ser el nivel educacional, ocupación, etcétera, ¿ya? Hay varias características demográficas, recuerden que son datos, simples datos que representan al público objetivo que yo estoy, em, que el público objetivo que yo determiné. Y la siguiente es la segmentación psicográfica, es decir, gustos y preferencias. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Y qué escucha mi cliente objetivo? ¿Ya? Acá hablamos de gustos y preferencias y esto es sumamente importante, sumamente relevante también para una correcta determinación de quién es tu cliente. Por ejemplo, si estamos trabajando con un proyecto verde, un proyecto que hace bien al medio ambiente, ustedes también tienen que categorizar dentro del público objetivo, que ya segmentaron por edad, por sexo, por nivel socioeconómico y por localidad, también segmentenlo en base a que son personas conscientes del medio ambiente, que lo más probable es que al ser conscientes del medio ambiente, si ustedes vuelven a los estudios de la canasta familiar y los estilos de vida que pasamos en el primer módulo, se darán cuenta que las personas con mayor poder adquisitivo son las que realmente están comprando más productos verdes, ¿ya? Así lo demuestra la estadística. Entonces ustedes pueden hacer un mix en relación a cómo determinar y cómo formular el arquetipo de tu cliente, ¿ya? Mezclando gustos, preferencias y datos demográficos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener a este individuo acá y lo vamos a un poquito segmentar demográfica y psicográficamente. Entonces yo puedo decir que este individuo es de Chile, por lo tanto tengo un dato demográfico, localidad, ¿ya? Tengo acá que este es un chico deportista que le gusta andar en bicicleta. Esto es un dato psicográfico, es un gusto por el deporte y en este específicamente por la bicicleta, ¿ya? Estamos hablando de que este chico es un alumno de INACAP, eso es un dato demográfico, es un dato, ¿ya? Entonces sabemos que es un estudiante universitario. Sabemos que ama la vida sana y la actividad, perdón, la vida activa y saludable, ¿ya? Es un dato psicográfico, es gusto y preferencia de esta persona. Además, visualizando, por ejemplo, en la foto, tiene una tablet, podemos definir que tiene un gusto, por ejemplo, por la marca Apple, ¿ya? Eso también nos da información sobre gusto y preferencia, de que le gusta o está familiarizado con el tema de la tecnología. Y por lo mismo, él ocupa principalmente las principales redes sociales como WhatsApp e Instagram para comunicarse con sus amigos, ¿ya? En esta simple foto, en este simple ejemplo, ya podemos determinar rápidamente cuáles son factores demográficos y psicográficos para la segmentación de nuestro cliente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y acá como dato, les digo, importante que cuando ustedes segmenten, que no sea un punteo. No coloquen, por ejemplo, sexo, hombres, edad de 15 a 45, ¿ya? Si es un punteo, es sumamente poco atractivo de leer. Y nosotros recuerden que lo que estamos tratando de buscar es financiamiento, ya sea público o ya sea privado. Entonces, nosotros siempre tenemos que encantar, seducir a la persona que va a evaluar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, no le hablemos de punteo, embellezcamos nuestro mensaje, hagamos un relato. Nosotros podemos decir, los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, están cada vez más activos. Y esto lo demuestran una serie de estudios que dicen que los chilenos, de entre tanto a tantos años, están haciendo mucho más deporte. ¿Ya? A modo de ejemplo, la idea es que toda la información demográfica y psicográfica ustedes la mezclen y puedan generar de ello un relato atractivo para que un jurado evaluador pueda darle un puntaje importante. Bueno, ahí edad me faltó, 26 años, como es una edad, es demográfico, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que cuando nosotros definimos arquetipos, tienen que saber que hay dos tipos de arquetipos. Está el B2B y el B2C. ¿Qué significa esto? El B2B viene de business to business, ¿ya? Es decir, negocio le vende a negocio, empresa le vende a empresa. Nosotros siempre somos la primera letra. Negocio, nuestro negocio le vende a otros negocios o nuestro negocio le vende al consumidor final. B2B, business to business o business to consumer, ¿ya? Son los dos tipos
de clientes que nosotros podemos tener. Entonces, en resumen, cuando tus arquetipos son elaborados e investigados correctamente, resulta muy beneficioso para obtener una comprensión más profunda de tus clientes, permitiendo alinear y unificar la visión sobre ellos. Permite el diseño de comunicaciones y productos vinculados a lo que el cliente necesita, focalizando, los recursos en estrategias más eficientes y eficaces y resonantes con los objetivos de la compañía. Entonces, como actividad, y también esto es parte de la evaluación, ustedes lo que van a tener que hacer es desarrollar el arquetipo, es decir, formulen quién es su cliente objetivo. Recuerden, cliente objetivo de la problemática que ustedes ya determinaron y que obviamente también formularon. A la problemática que ustedes ya determinaron, le agregan información específica de algunos estudios que le permita validarlo y después me dan información sobre quién es su cliente. Ahora vamos a pasar a el desarrollo propiamente tal del proyecto, es decir, la solución, qué vamos a crear y cómo podemos generar distintas actividades de innovación para crear proyectos bastante atractivos. La pregunta es, ¿por qué no innovamos nosotros los chilenos? ¿Por qué somos siempre como compradores de tecnología en vez de desarrolladores? Principalmente se da por tres factores: miopía intelectual, que lo que es la miopía es la incapacidad de mirar a lo lejos, ¿ya? Entonces cuando hablamos de miopía intelectual es que nuestra mente, nuestro intelecto está limitado a lo que conocemos y jamás le damos el pase de ver más allá, ¿ya? Y estos son autolimitaciones. Nosotros tenemos que luchar contra eso, porque realmente, como siempre les digo, nuestra educación está enfocada en siempre desarrollar soluciones parche, ¿ya? Para ustedes poder desarrollar soluciones innovadoras que tengan un sustento, ustedes tienen que ir mucho más allá y explorar, experimentar y atreverse a dar un salto, ¿ya? Entonces, vean más allá de lo que conocen. Segundo criterio de por qué no innovamos nosotros es la resistencia al cambio, ¿ya? Los chilenos de por sí somos muy conservadores y nos da mucho miedo. Por ejemplo, hay muchas empresas que me dicen, ¿sabes qué, Sebastián? Yo estoy bien, tengo mis finanzas, hace 3 o 4 años que tengo una rentabilidad bastante estable, ¿ya? Yo siempre les digo, cuando las cosas están bien, preocúpate. ¿Por qué? Porque cuando estás bien, el ser humano se estabiliza y se conforma, ¿ya? Y ahí es cuando tú pierdes visión de los cambios. Entonces puede que en este momento estés bien, pero que venga toda una revolución de pensamiento de parte de los clientes o de las nuevas generaciones, por ejemplo, y tu negocio ya no va a ser tan lucrativo como lo fue en este momento. Entonces, atento con la resistencia al cambio. Atrévanse a cambiar, atrévanse cuando las cosas vayan bien, no se estanquen, sino que siempre vayan cambiando y vayan viendo cómo mejoramos las cosas, independiente que estén bien, ¿ya? Y como lo decía, el tercer paso que está muy relacionado con la resistencia al cambio es nuestra tendencia conservadora biológica que nos impide, ¿cierto?, poder ser un poquito más arriesgado en la toma de decisiones y poder generar, por ejemplo, nuevos productos cuando yo tengo una empresa que ya está vendiendo bien. ¿Por qué voy a vender algo? ¿Por qué voy a crear algo si lo que vendo está funcionando? Esas cosas tenemos que tratar de eliminarlas de nuestro pensamiento y de nuestra forma de actuar. Entonces acá yo les quiero hacer un ejemplo. Espero que hayan visto esta película que se llama Matrix. Ahora viene la cuarta entrega. Yo soy un fanático de esta película. Pero esta película, ¿por qué la coloco como ejemplo? Porque hablaba de un mensaje sumamente importante. Hay una escena de esta película en donde Morfeo le enseña a Neo, estamos hablando de la película número uno, que la limitación está en la mente. Entonces él, Morfeo, le dice que salte de un edificio a otro, con muchos metros de diferencia, ¿ya? Esta vez el Neo dice, no, es imposible, no puedo, ¿ya? Entonces ahí es cuando Morfeo toma la determinación y dice, la limitación está en la mente, y toma vuelo, salta y salta una cantidad de metros impresionante. Entonces Neo, al ver que él pudo, se presta de valor, se toma mucho coraje y va caminando, va corriendo, toma vuelo y salta. Pero ¿qué pasa? Que a medida que va saltando, él se va dando cuenta de que sí, saltó mucho más, pero ahí empieza a jugarle en contra de la mente. Todo lo que conoció, todo lo que en la Matrix vio, nuestra tercera dimensión, saber que, por ejemplo, la gravedad era un tema, todo lo que él conocía impidió realmente que él pudiera dar el salto y a mitad del camino él cayó, ¿ya? Entonces, este es el mensaje que yo les quiero transmitir. Ustedes tienen que ser como Morfeo, ustedes tienen que dar el salto y pensar más allá. ¿Y cómo podemos pensar más allá? Con un simple ejercicio.
el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿Ya? Les voy a contar una historia para que quede mucho más claro qué es el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Había una fábrica de vasos en Estados Unidos, ¿ya? Donde estamos hablando de la década de los 70, de los 80, donde estaba recién instaurándose lo que es la automatización a través de robots, ¿ya? Entonces, la empresa era pequeña, estaba creciendo, estaba siendo una pequeña, mediana empresa de fabricación de vasos. Entonces, ellos no podían comprar mucho equipamiento. Empezaron a comprar sus primeras máquinas y empezaron a desarrollar en serie vasos, ¿ya? Pero el presupuesto no le alcanzó para comprar la empaquetadora, ¿ya? Tenían todas las máquinas para hacer los vasos y llegar a listo, terminado, pero para el paso final de envolver, ellos tenían que contratar gente. Entonces había gente que lo que hacía era tomar el vaso que dependía de la máquina, lo forraba con periódico y lo guardaba en las cajitas, ¿ya? Entonces, cuando se hizo la revisión del proceso en sí y descubrir cuáles son las problemáticas y los cuellos de botella, se dieron cuenta que justamente donde estaba el factor humano era donde más pérdida de vasos había, más pérdida de mercadería. Entonces se hizo una investigación de por qué pasaba esto. Y pasa que el trabajo era tan aburrido, el trabajo de envolver estos vasos en periódico era tan aburrido que las personas que trabajaban en esto se distraían leyendo el periódico. ¿Ya? Entonces, claro, pescaban las hojitas que estaban ahí para envolver, leían un par de historias de lo que salía en el periódico y ahí se les pasaban los vasos y se quebraban. ¿Ya? A raíz de esto y sabiendo y habiendo imposibilidad de comprar la máquina empaquetadora porque era demasiado costosa, lo que hace el dueño de la empresa es citar a, digamos, a las jefaturas y decirles que necesitaba que presentaran alguna solución para este problema. ¿Ya? Lo primero, obviamente, fueron las soluciones en las cuatro paredes, las soluciones que conocemos nosotros, es despide y, ¿cuánto se llama? Y que ingresen nuevas personas. O empieza a castigar, empieza a reducir sueldo, ¿ya? Esas cosas, obviamente, iban a empeorar la situación, iban a mermar la motivación de las personas y se iba a generar un conflicto con las personas, con nuestros colaboradores, con nuestros trabajadores. Entonces era obviamente una solución que no iba a tomar este jefe, no quería deshacerse de las personas. Él quería buscar una solución que realmente satisfaciera esta necesidad, esta problemática. Entonces obviamente la segunda opción es, oye, ahorremos un poco de plata y compremos la máquina. Pero lo mismo, ese ahorro iba a estar un par de años más porque la máquina era muy cara y después cuando llegara la máquina iban a despedir gente, que era algo que no quería la empresa, ¿ya? Entonces pasan y pasan diciendo puras soluciones dentro de nuestras cuatro paredes, dentro de nuestro mundo, nuestras limitaciones, ¿ya? Es decir, la miopía intelectual empieza a generarles ideas sencillas, factibles y cosas que realmente conocen. Pero esta persona, este jefe, realmente les pidió ideas eh, fuera de lo común, algo interesante, algo creativo que pudiera solucionar esta problemática. Pasaron horas en esta reunión y no encontraban solución. Hasta que la persona encargada del recurso humano, que era una mujer, pasaron 2 o 3 horas en esta reunión y ella se enojó mucho y dijo, ¿sabes qué? La solución es que tú le saques los ojos a todas las personas, porque como se ponen a leer el periódico, ahí está el problema. Entonces, si tú le sacas los ojos a todos, se soluciona. Obviamente es una idea completamente loca, ¿ya? Es algo que dijo en un momento de calentura, en un momento de furia, ¿ya? Pero después lo que es lo que empezaron el jefe dijo es, a ver, ¿qué estás diciendo tú? Y empezaron un poquito a bajar, obviamente, los ánimos y a decir, oye, mira, bajemos un poquito tu idea. Claro, el tema de los ojos es imposible, es algo que no se puede hacer, pero ¿qué pasa con las personas no videntes? ¿Podrían cumplir este trabajo? Entonces, ¿qué pasó? De a poquito empezaron a invitar, a contratar a personas no videntes para que fueran parte de este proceso. Y se dieron cuenta que las personas no videntes tienen más desarrolladas ciertas habilidades, como por ejemplo el tacto y el oído. Estas personas perfectamente podían oír la máquina cuando entregaba el producto y con el tacto realmente podían envolver el producto sin ningún problema y dejarlo donde correspondía. Con esto mejoraron la eficiencia, terminó el cuello de botellas
y además dio una imagen súper positiva a la empresa. Esta empresa realmente estaba reclutando personas no videntes para ser parte de su proceso productivo. Esto elevó las ventas, el público, sus clientes prefirieron mucho más su marca y permitió seguir creciendo este negocio. Con esta anécdota les quiero invitar a que ustedes cuando desarrollen soluciones partan de las ideas locas, ¿ya? Y esto es un punto muy importante. Yo en la evaluación número 2, yo les voy a evaluar cómo llegaron a la solución a partir de una idea loca. Tienen que mostrarme dónde está su locura, dónde está la creatividad, si realmente ustedes fueron capaces de salir de sus cuatro paredes, si realmente ustedes fueron capaces de eliminar esta miopía intelectual y esta tendencia conservadora y ustedes realmente se atrevieron a proponer cosas que no existen, cosas que están más allá de la realidad, muchas cosas que están más allá de la factibilidad. No partan evaluando factibilidad. Eso es lo peor que pueden hacer para crear innovaciones, ¿ya? Si ustedes hace 20 años me hubieran dicho que un dispositivo en mi bolsillo me iba a mandar mensaje, iba a hacer llamadas, iba a poder entrar a internet, iba a poder hacer compras, todos lo hubiéramos dicho, tú eres un loco, estás completamente demente, eso jamás va a existir. Y ahora todos tenemos uno, dos o incluso tres dispositivos smartphone en nuestra propiedad, ¿ya? Entonces la forma de generar innovaciones es siendo loco, ¿ya? Entonces quiero que me planteen ideas locas. Esa es la divergencia. Ideas locas es igual a divergente, algo imposible, algo que no es factible, algo que no se puede hacer. Pero cuando ya tengan esa idea completamente loca, empiecen el proceso de convergencia. Es decir, vamos viendo cómo esa locura la vamos transformando en algo realmente factible, en algo que se puede hacer y créanme que esa solución trabajada de este modo les va a hacer mucho más atractiva y van a generar un proyecto de innovación mucho mejor a lo que puedan generar pensando simplemente con sus limitaciones de lo que conocemos, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje a pulir, ¿ya? A pulir esa idea loca hasta generar este diamante que va a ser el proyecto que vamos a continuar trabajando en el módulo 3, ¿ya? Con esto concluye la clase de formato e-learning del día de hoy y cualquier consulta, ustedes saben que estoy ahí a su disposición y planteen, desarrollen una solución esta semana porque nosotros la vamos a trabajar la próxima en formato sincrónico. Dicho esto, muchas gracias y buenas noches.